Cuando vimos que el mercado sube, que las acciones de tecnología rompen récords o que la inteligencia artificial lo está revolucionando todo, es fácil pensar que estamos viviendo una nueva era de prosperidad y auge económico. Pero, ¿y si no es así? La historia económica está llena de momentos en los que el optimismo se convirtió en exceso. Las burbujas, como las de las .com, terminaron estallando sin que muchos lo vieran venir. Hoy las valoraciones de las acciones están en niveles históricamente altos. La deuda global crece como nunca y los inversionistas parecen estar convencidos de que esta vez es diferente. Pero, ¿lo es realmente? En este episodio vamos a analizar si estamos viviendo una nueva burbuja económica, qué la está impulsando y lo más importante, cómo puedes prepararte sin caer en el miedo ni en la euforia. Negrita, ¿cómo vas? Juanpa, muy bien, feliz de estar acá hablando de un tema tan importante. Hoy vamos a hablar de un tema chévere, un Muy tema interesante, que la verdad. nos apasiona, un tema interesante. Vamos a hablar de burbujas, si estamos o no viviendo una burbuja de la inteligencia artificial. Mucho ruido allá afuera, muchas noticias, incluso el New York Times, no sé si leíste la semana pasada, salió con un artículo diciendo que el mercado está viviendo una próxima burbuja de la inteligencia artificial. Bueno, hoy vamos a hacer este análisis, vamos a hablar de burbujas, vamos a hablar de si estamos o no en una burbuja, cómo hacer para saber, cómo hacer para identificar ciertas señales que nos muestran si en efecto esto de la inteligencia artificial es real o es una burbuja que eventualmente va a estallar. Así que empecemos. Bueno, hablemos un poquito de qué es una burbuja primero y cómo se crean. Entonces, simplemente es como cuando empieza a crecer el precio de un activo, de unos activos o de un conjunto de activos, tanto que supera los fundamentales que están debajo. Entonces, hablemos un poco como de ejemplos que ha habido de burbujas. Entonces, la más reconocida es pues la burbuja de las .com por allá en el 2000, donde todo el mundo, cualquier empresa que tenía el .com en el título levantaba plata, salía a bolsa, no tenían ventas, no tenían utilidades y aún así la gente dijo, pues esta como tendencia, este internet va a cambiar nuestras vidas para siempre. Entonces todo el mundo empezó a meterse ahí y esto se va alimentando, es como un círculo vicioso, se va alimentando del FOMO, del fear of missing out, del miedo de no estar metido en donde está la plata, en donde está el crecimiento. Entonces todo el mundo se empieza a meter así y artificialmente empiezan a subir los precios de algo que sí es una tendencia que empieza con algo real. Entonces, Total. Internet obviamente cambió nuestra vida, empezó pues generando como esa expectativa de que algo iba a cambiar mucho. Pero ¿cuándo viene el problema? Cuando todo el mundo empieza a meterse sin necesidad sin que los fundamentales necesariamente vayan creciendo a la par, o sea, sin que las ventas vayan creciendo igual o los rendimientos de las empresas, las rentabilidades vayan creciendo igual. Entonces eso se va generando pues como esa burbuja que eventualmente pues estalla cuando pues no se logra llegar como a lo que supuestamente se había especulado. Y todo es un juego como emocional. Uno Total. llega como a un momento de euforia y si tú te pones a pensar es tan normal o más que normal, es natural que el ser humano se comporte de esa manera. Y eso nos Howard pasa, Marks dice que no hay nada peor que ver a un amigo volverse millonario. claro. Y es el FOMO que tú mencionabas ahora. Y visto en retrospectiva, uno dice, pero ¿cómo la gente se fue a meter en eso en el 2000? Pero seguramente tú estando ahí parada, viendo a todo el mundo haciéndose millonaria, pues uno Claro, se y quiere pasa meter mucho ahí. con muchas cosas, con cripto, o sea, no necesariamente diciendo que todo esto ha sido una burbuja, pero cuando la gente se empieza a meter como por el miedo de quedarse por fuera, porque el de al lado se volvió rico, porque además todo sigue como esa tendencia, entonces empieza con algo que sí está generando como una tendencia, un cambio importante. Empieza como ese hype, esa euforia de todo el mundo, empiezas a ver que tu amigo se está volviendo rico y que tu amigo alcanzó a sacar algo de rentabilidad de su inversión o has visto que está creciendo, entonces todo el mundo se empieza a meter. Muchas veces ha pasado que la gente se empieza a apalancar con deuda, entonces se endeuda para meterlo en esto que es como la última maravilla y empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que ya llega un momento en donde
pues es que esas valoraciones nunca van a llegar a lo que realmente los activos son capaces de generar y estalla y se cae. Entonces, eso es como lo que a grandes rasgos es una burbuja, simplemente esa como crecimiento artificial de los precios de un activo que se va generando por algo específico, que sí tiene algo, pero pues no es todo real. Eso por un lado. Por otro lado, pues el tema del apalancamiento muchas veces es algo que engorda mucho más esa burbuja y hace que la caída sea mucho más grande. Em, y por otro lado, pues también empiezan a gastar y a invertir mucho, no solo los VC funds, sino a gastar como en capital de trabajo, todas las empresas, en todo lo que tenga esto. Entonces, Buenísimo. hoy que vamos a estar hablando de inteligencia artificial, probablemente Pues yo creo que revisaremos. con esta perspectiva, este panorama que tú nos das, y ya que hablas de apalancamiento, la semana pasada leíamos en Club de Lectura el libro de Ray Dalio, recomendadísimo, por cierto, ¿Por qué y cómo se quiebran los países? Y tú lo has dicho, generalmente, y lo dice Ray Dalio en su libro, generalmente los países, históricamente hablando, se han quebrado por excesos de deuda, por mal manejo de la deuda. Y eso ha pasado con muchos imperios a través de nuestra historia. Le pasó al imperio chino, le pasó al imperio holandés, le pasó al imperio inglés. Y la pregunta que se hace Ray Dalio en ese libro, Negrita, es precisamente si Estados Unidos está a puertas de un colapso de su economía, porque sabemos de primera mano que su deuda está desbordada. La semana pasada superó los 38 billones de dólares, 38 trillions en inglés, más de 100% del PIB. O sea, la deuda de Estados Unidos crece, crece y crece. Y Ray Dalio lo que dice en ese libro es que estamos en un momento crítico para la economía y sobre todo la confianza en la economía mundial y en la hegemonía del poder de Estados Unidos. Y si Estados Unidos no logra controlar eso, vamos a entrar en problemas bien serios a nivel macroeconómico, no solo en Estados Unidos, por supuesto, sino en el mundo entero. Y en ese libro también él habla de los ciclos de la deuda. Son importantísimos y es muy relevante para lo que vamos a hablar hoy de burbujas tecnológicas y burbujas de la bolsa de valores, entender los ciclos de deuda y entender en qué punto del ciclo de la deuda estamos. Y él habla de dos tipos de ciclos de deuda, los ciclos de corto plazo y los ciclos de largo plazo. ¿Qué son los ciclos de corto plazo? Digamos que tienen ciertas características. Empieza con ese auge, tú lo habías mencionado, crecimiento poquito desbordado, optimismo, crédito barato, tasas de interés bajas, la gente se empieza a emocionar, se empieza a sobreendeudar, empieza a comprar activos, empieza a comprar casas, empieza a comprar ropa, las empresas se endeudan para crecer, para abrir nuevos mercados. Y son periodos donde el crédito barato, el sobreoptimismo, el sobreendeudamiento lleva a que haya, lo que tú decías, ese sobreapalancamiento de las economías. A todo nivel, hogares, personas, Empresas, empresas, gobierno. países, digamos que a todo nivel. Pero hay una cosa importantísima y es que no necesariamente hay un crecimiento de la productividad. Tú también lo mencionabas con muchas empresas de las .com. Es una perspectiva de que todo va a crecer muy rápido, pero cuando tú ves la realidad de las empresas, no están creciendo al mismo ritmo. Creces a punta de deuda, creces a punta de optimismo, pero en la realidad no estás creciendo como deberías estar creciendo. Y eso es lo que desencadena en una posible crisis. Pasó en el 2008, cuando se quebró el sector inmobiliario en Estados Unidos y se quebraron los bancos, donde mucha gente salió a sobreendeudarse, a comprar casas a dos manos. Y bueno, eso terminó estallando, como muchas de las burbujas. Y viene el reajuste, que es el reajuste difícil, la apretada del cinturón, viene la subida de tasas, viene el desaceleramiento de la economía, viene la reestructuración de deuda, viene la impresión de dinero. En el caso de Estados Unidos tiene la gran ventaja de que puede imprimir dólares. Colombia no puede imprimir pesos, Argentina no puede imprimir pesos argentinos, México no puede salir a imprimir a dos manos pesos mexicanos porque ellos no son moneda de reserva global. Estados Unidos sí, tiene esa gran ventaja. Pero esa gran ventaja que tiene Estados Unidos hoy, Ray Dalio la cuestiona, y es que si esto no se controla, y él dice que hay que hacer un plan de choque, él lo llama el plan del 333, de reducir, perdón, el déficit fiscal
en 3 puntos porcentuales del PIB a través de 3 iniciativas: reducción del gasto, aumento de impuestos y reducción de la tasa de interés. Y reducción de solo 3 puntos porcentuales sí haría una gran O sea, diferencia. suena poco, pero hace una gran diferencia y por lo menos rompe la tendencia. Es romper la tendencia de que ese déficit viene disparado. Si Estados Unidos logra y se pone de acuerdo para reducir por lo menos en 3 puntos porcentuales del PIB su déficit fiscal, eso por lo menos rompería esa tendencia, generaría mucha más confianza y sobre todo enviaría un mensaje a la gente de que tanto el gobierno como el Senado, republicanos, demócratas, porque él dice que esto tiene que ser un acuerdo bipartidista, se lograron poner de acuerdo para salvar la economía de Estados Unidos. Entonces, estamos en un momento de mucha tensión económica en todo el mundo y paralelo a esto se viene dando esta famosa revolución de la inteligencia artificial. Entonces, entremos en materia porque realmente la inteligencia artificial pues llegó para quedarse, está cambiando prácticamente todas las industrias del planeta, Negrita. Y yo quiero que tú nos cuentes y nos hagas algunos paralelos de qué similitudes tiene esto con lo que pasó por allá en el 2000 con las .com, si estamos viviendo algo similar, si se puede llamar esto la gran burbuja de la inteligencia artificial y todo está absolutamente desbordado, o en efecto esta nueva tecnología, esta nueva revolución nos va a volver más productivos, más ricos, más todo, ¿no? Porque lo que mucha gente está diciendo es, claro, es probable que se pierdan muchos trabajos, sí, pero también esta nueva tecnología lo que va a hacer es que haya muchísima más riqueza en el planeta y ya ante eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, Claro, pues ¿por qué no mira, nos hablas de eso? arranquemos con que hicieron una encuesta para ver si la gente creía que la inteligencia artificial ahorita pues estábamos enfrentándonos a una burbuja y el 79% de las personas dijeron que sí, 79. 79. Y no lo cuestiono porque si vemos como todas esas cosas que teníamos en cuenta cuando hablábamos de que era una burbuja, empezamos con algo que tiene el potencial de cambiar la forma en la que hacemos las cosas, Internet en el 2000, la inteligencia artificial ahorita, todos nos estamos dando cuenta cómo lo que tú decías, esto puede ayudarte a ser mucho más eficiente, puede acabar con muchos trabajos, puede ayudar a muchas empresas a reducir incluso su fuerza laboral porque ya todo lo va a hacer de una manera mucho más fácil, eficiente y más barata. Entonces, empieza con algo que tiene la capacidad de cambiar la forma en la que hacemos las cosas drásticamente. Entonces, por ese lado, sí. Empieza a haber como mucho cobertura mediática, la gente hablando de eso, mucho, sí, la gente como muy, como euforia. Ujú, Los precios empiezan a subir, entonces tú ujú. ves empresas como Nvidia el precio de Nvidia, la acción de Nvidia, si miramos Revisemos acá en acá, cuánto está la acción sí, de Nvidia. eh, Nvidia Stock. $190. $190 ya ha crecido un 477.000% desde que arrancó, pero si miramos los últimos 5 años, 1.400%, ¿sí? 40% arriba en lo que va del año, ¿no? 40% arriba en lo que vamos del año, ¿no? Entonces, si tú miras solo estas cosas o tú miras la otra empresa también que ha crecido muchísimo es la de Taiwán, la que fabrica los microprocesadores que usa Nvidia y es como la empresa más grande de fabricación de este tipo de microprocesadores que es proveedora de Nvidia, también ha crecido un montón. ¿Cuál? ¿AMD? No, ¿O de cuál es ese? Taiwan, eh, Taiwan Taiwan Semiconductors. Semiconductor, sí, TSMC es Ah, ok. bueno, todas estas empresas han tenido como un crecimiento importante en el precio de su acción. Ahora, ¿dónde está la diferencia? O bueno, o terminemos como con todas esas características que podrían hacerlo ver como una burbuja. Entonces, parte de esta tecnología que está cambiando el mundo, crecimiento en muchas de las empresas que son de AI. Si tú ves fondos de venture capital, si tiene AI, pues es como Todo. ahí estamos metidos, ahí está nuestra plata. La gente empieza a hablar de eso como con angustia, pero con euforia. Entonces, digamos que todo eso pareciera que sí. Ahora, ¿dónde creo que está la diferencia si nos comparamos con el 2000 y la burbuja del .com?
en el tema de las valoraciones. O sea, si nosotros, muchas veces cuando hablamos de la valoración del mercado, lo que nos referimos es el precio al que está el mercado sobre la capacidad que tiene las empresas de producir utilidades, ¿sí? Y entonces esa relación se llama el PE ratio, precio sobre utilidad. Normalmente, o pues en el 2000, lo que pasaba con estas empresas.com es que ni siquiera tenían PE ratio, o el PE ratio del índice que tenía todas estas empresas era muy alto, porque las empresas o no generaban utilidades o ni siquiera tenían ventas, o simplemente la gente estaba en una euforia terrible. Incluso usaban un indicador que era los eyeballs, que era como qué tanta gente está mirando tu página. Y si había mucha gente, no, la valoración de esta empresa es de no sé qué, de muchos miles de millones. Solo para explicar ahí, tú decías que no tenían P/E ratio porque P es precio sobre utilidad. Como no tienen utilidad, pues Claro, no existía, ¿no? exacto, sí, si la utilidad es negativa. Y cuando la utilidad es muy chiquitica y el precio es muy alto, pues ese ratio se vuelve gigante. Enorme. Entonces, ¿qué queremos nosotros los inversionistas? Ojalá un precio sobre utilidad bajito, ¿sí? Que el precio de algo, de un activo, sobre la utilidad que genera, entre más bajito significa que está generando más utilidad con respecto al precio. Cuando es al revés, cuando es muy grande, significa que el precio está mucho más alto de lo que de lo que genera la utilidad. Y ahí es donde se crea la burbuja, cuando las utilidades de las empresas o el crecimiento o las ventas de las empresas no soportan ese crecimiento en precio. Entonces, si nos devolvemos al 2000, la mayoría de las empresas o los índices más grandes, Nasdaq 100, S&P, tenían valoraciones muy por encima del mercado. 79 revisamos el S&P 500 y el Nasdaq 100 llegó a 200, ¿sí? Wow. Un indicador que en tiempos normales oscila entre 30 y 40 el Nasdaq y el S&P entre 25 y 35, ¿sí? Entonces, estaban sobrevalorando todas las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas que estaban con estos precios exorbitantes no estaban generando ni las ventas ni las utilidades para cubrir ese crecimiento en precio. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un poco distinto. Las valoraciones sí están un poco más altas para este tipo de empresas, pero ¿por qué? Porque el mercado está tratando de prever lo que va a pasar y creen que va a crecer a tal tasa que va a llegar a que las ventas y las utilidades van a llegar a encontrarse con ese crecimiento. Y si vemos empresas como Nvidia, por ejemplo, empresas como Nvidia primero son súper rentables y las utilidades han crecido muchísimo. Acá yo estoy viendo la utilidad neta de Nvidia ha crecido no solo en valor, sino en porcentaje. Okay. Entonces, venía de un 20-30% en el 2017, 18, 19, 20, y a partir del 2024, o sea, 2024-2025, 48%, 55% de utilidad neta. Utilidad neta, 55% de utilidad 55%, neta. utilidad neta. Wow. Y utilidad neta es lo que nos queda a nosotros después de restarle a nuestro negocio todos los gastos, impuestos, intereses, todo. O sea, más o menos le queda al dueño. A los Wow. accionistas, 55%. Vendí 100, me quedan 55. Eso ustedes no se imaginan lo que es. Es muchísimo. Sobre todo para una empresa tan grande y una empresa que vende tanto. Pues es que esa empresa vale Es la empresa 4.6 más... trillion dólares. Es la empresa más Sí, valiosa del mercado hoy en día, exacto. ¿no? Y si tú ves las ventas también en los últimos 2 años han crecido 125% y 114%. O sea, en el 2024 crecieron 125% sobre lo que vendieron en el 2023 y en el 2025 114% por encima de ese 125. Entonces, si tú ves el crecimiento de las ventas y las utilidades también ha sido alarmante y no se está dando lo que probablemente, y pues estoy hablando específicamente de Nvidia, pero que es la empresa, sí, la referente. Genera utilidades, tiene un PE ratio, de hecho, en este momento del 30 y pico, si no estoy mal, no, perdón. Tiene un PE ratio en este momento del 53 si miramos los últimos 12 meses. Porque uno puede sacar este indicador con respecto a las utilidades que ha generado en los últimos 12 meses, pero también uno lo puede sacar con la expectativa de utilidades de los próximos 12 meses.
Cuando tú haces eso, tú ya estás teniendo en cuenta la capacidad que tiene la empresa de crecer esas utilidades. Entonces, cuando miras un P ratio hacia adelante, normalmente baja ese valor. En este caso, en Nvidia está en un 32, que ya está más, digamos que como sus pares, como las empresas de tecnología, no necesariamente inteligencia artificial. Eso por un lado. Ahora, muchas empresas, punto AI, todo AI, y probablemente muchos no van a funcionar. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, sí hay un hype, pero sí creo que muchas empresas del sector sí están generando las utilidades para soportar ese crecimiento. Ahora, no todas. Seguramente con este episodio estás entendiendo que las burbujas no son únicamente fenómenos del pasado, sino que son ciclos que se repiten y que todos los inversionistas debemos aprender a identificar. Y si realmente quieres entender cómo prepararte ante escenarios como este, necesitas aprender a construir un portafolio sólido, un portafolio resiliente, portafolio diversificado. Precisamente eso es lo que te vamos a enseñar en un próximo taller que vamos a tener el 11 de noviembre. Se llama Inversionista 360. Te vamos a enseñar a invertir en bolsa, en acciones y ETFs, a invertir en bienes raíces, en activos alternativos. Todo con el objetivo de que te puedas preparar mejor, de que tengas las herramientas para construir ese portafolio que te proteja frente a este tipo de escenarios. Nuevamente, ¿cuándo es la clase y el taller? 11 de noviembre, 7 p.m. hora Colombia, 6 p.m. hora Ciudad de México. Si quieres inscribirte gratis, sin costo, escanea el QR que aparece en la pantalla o si no, en el link en la información de este episodio. Ahora sí, volvamos con Caro. Yo no sé si tú recuerdas esa reunión que tuvo el presidente Donald Trump con los principales CEOs de las empresas tecnológicas en el mundo, no sé, el CEO de Google, de Sí, Microsoft, de Meta, Meta, de Amazon, Oracle. Oracle. Se sentó con los, no sé, 20 o 30 CEOs más importantes de las empresas tecnológicas y a cada uno le iba preguntando, ¿te acuerdas de ese video? Sí, Bueno, usted, Mark Zuckerberg, ¿cuánto va a invertir en inteligencia artificial este año? Usted, Satya Nadella, ¿cuánto va a invertir en inteligencia artificial este Tim año? Y Cook, y así así con todos. con todos, y al final eso da una cifra astronómica, como 500.000 millones de dólares se iban a invertir en temas, no recuerdo exactamente la cifra, pero era Sí, era re. astronómico el cantidad de CAPEX, es decir, de inversión en capital, en capital expenditure, en infraestructura que iban a invertir estas compañías en términos de inteligencia artificial. Entonces, según te estoy entendiendo, lo que tú nos estás diciendo es, mire, claro que las valoraciones están altas, o sea, si uno compara con el P ratio histórico del S&P 500, que puede estar alrededor de 18 o 20 veces, ¿hoy en cuánto Depende del está? momento. En este momento creo que está en 30, si no estoy mal. Pues, y también tienes que tener en cuenta que un quinto de lo que hace el crecimiento del S&P últimamente lo ha hecho Nvidia. Entonces, sí, igual está como jalado ese. Claro, y las Magnificent Seven, ¿no? Las Sí, 7 compañías más importantes de la industria tecnológica. en este momento está en 30. 30, o sea, Sí, está más alto que está el entre 20 y histórico 30. que es alrededor de 20. Pero no está como estaba en la época de las .com, que era 79 y Sí, 80 veces exacto. utilidades. Y lo que tú me estás diciendo es que, claro, en la época de las .com, muchísimo eran empresas de papel que no generaban ventas, no generaban utilidades, Exacto. que con presentaciones de PowerPoint levantaban miles de millones de dólares. En este caso, la cosa es un poquito diferente porque sí estamos hablando de compañías absolutamente sólidas. De hecho, leía en estos días que mucho de ese CAPEX se está financiando no con plata de VCs y de inversionistas de afuera, sino con plata de la operación y Claro. el cash flow que generan las compañías, que eso da mucha más Y tranquilidad, son ¿no? las empresas que tienen el dinero disponible para En su balance, invertir. Entonces, si tú ves el balance de todas estas empresas, es mucho más de lo que acabaste de decir que van a invertir. claro. Entonces, si bien están invirtiendo mucho en inteligencia artificial, no es como que se están endeudando pues para poder hacer estas inversiones, que es lo que empeora una situación de burbuja. Te tengo un dato chévere que acabo de encontrar. Valoraciones de las mayores compañías de tech en 1999 versus hoy. Mira esto. Microsoft, 69 veces utilidades en el 99. Hoy, 31 veces.
¿no? Un tercio. Em, Oracle, 90 veces utilidades en el 99. Cisco, 101 veces utilidades. Dell, 51 Y veces una cosa, Cisco utilidades. en esa época era el Nvidia de ahorita. Total, Era el total. Nvidia de ahorita. Entonces Cisco, Cotizándose a 100 veces utilidades. Sun Microsystems, 77 veces utilidades. Intel, 32 veces. Ahora veamos hoy las 7 mayores empresas de tecnología. Nvidia, 31 veces. Microsoft, pero acá 31 veces. Nvidia me salen 50 y pico, espera. 32 en Next 12 Months. Next, Sí, sí. Next, a es mí me decir, los sale, sí, próximos 30. 12 meses. Ajá, perfecto. 31 veces utilidades. Microsoft, 31 veces. Apple, 31 veces. Google, 22. Suena barata. Amazon, 24. Meta, 20. Wow. Muy por debajo del promedio. Y Broadcom.com, 37 veces. El promedio hoy está en 28. ¿Cuáles están por debajo del promedio? Google, Amazon y Meta. ¿Cuáles están por encima del promedio? Nvidia, Microsoft, Apple y Broadcom.com. ¿Te gusta ese dato o Buenísimo, no? me encanta. Bueno, ahora la pregunta que te tengo. ¿Tú crees que estamos ante una burbuja de la inteligencia artificial o no? Yo no creo, pero yo sí creo que hay muchas empresas que probablemente no van a salir adelante. O sea, cualquier empresa que tenga punto AI no significa que vaya a ser la siguiente maravilla. Ujú. Hay que tener eso, pues coger eso con pinzas, pero yo no creo que estemos en la misma situación en la que estábamos en el 2000 o en el 2008 o en... Sí, sí hay hype, sí hay euforia, pero yo creo que, y pues ahorita vamos a hablar de qué estrategia seguir para no abrumarnos con esta situación y tratar de cubrir nuestro portafolio para eso, pero yo creo que no estamos ante la misma situación en la que estábamos en el 2000. Y hablando de estrategias, creo que entremos de una vez en eso porque seguramente a mucha gente le interesa saber, bueno, ante esta situación de deuda en Estados Unidos, de posible burbuja de la inteligencia artificial, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Eso cómo puede afectar mi bolsillo y cómo puede afectar mi economía? Lo primero que dice Ray Dalio es diversificación. Esto es importantísimo. Cuando uno mira los portafolios de Ray Dalio, el hombre, claro que está invertido en acciones, principalmente acciones de Estados Unidos, y seguramente ahí va a tener exposición a muchas compañías de las que ya mencionamos, incluyendo las grandes de tecnología. Pero también Ray Dalio contrarresta esa volatilidad de su portafolio con otros activos dentro del portafolio. ¿En qué invierte Ray Dalio? Invierte en bonos de mediano y largo plazo, invierte en commodities y esto también para aprovechar los famosos ciclos de los mercados emergentes sobre todo, invierte en oro. La inversión en oro anda muy de moda por estos días. El oro viene tocando máximos históricos, viene disparado, creo que va 40 o 50% arriba solo en lo que va del año. Aunque Cayó cayó bastante la semana bastante la pasada, semana pero aún pasada. así ha tenido una rentabilidad como del 70-80% en el último año. Entonces el oro viene disparado y eso, digamos, cuando el oro se dispara, eso genera ciertas alarmas, porque cuando la gente invierte en oro es porque tiene miedo, es porque hay angustia, es porque hay... No quieren asumir tantos riesgos. sí, exactamente, se están es como preparando para algo que se puede llegar a venir. Pero aquí lo que siempre decimos es imposible saber Imposible. si estamos en efecto en una burbuja o no y cuándo va a reventar. O sea, si uno tuviera la fecha exacta, como que dígame exactamente, hay gente que dice, no, es que en los próximos 3 meses esto fijo revienta. ¿Y qué le ha pasado a la gente que le apuesta a eso? Le ha ido muy mal. Cuando nos ponemos a apostarle a la fecha exacta de las burbujas sin tener, pues, más o menos información privilegiada, es muy complicado saber cuándo va a estallar una burbuja de estas, si es que estalla. Ahora, diversificación, eso es lo primero. Después hablamos de la resiliencia de un portafolio, como decíamos, y aquí lo hemos mencionado varias veces, pero vale la pena resaltarlo. Diversificar en activos, no tener todo en un mismo activo, en países, no tener todo en un mismo país, y en monedas, poco similar, pero el ejemplo que yo siempre doy es, si tienes todas tus inversiones en pesos colombianos y en un solo activo, estás corriendo un riesgo altísimo. Cualquier cosa puede pasar
con tu patrimonio y con tu portafolio de inversión. Entonces, trata de empezar a tener exposición a diferentes monedas, a diferentes países, a diferentes activos. Hoy en día eso no es tan difícil, eso suena No, complicadísimo, pero no es tan difícil. no, y yo no solo hablaría de diferentes activos como tal, sino activos que no tienen ningún tipo de, de relación. ¿Qué eso qué quiere decir? O sea, son no correlacionados, que no se mueven en la misma dirección o en direcciones completamente opuestas. O sea, lo que pasa con un activo no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa con otro activo. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a invertir en el sector inmobiliario en Colombia, eso no tiene nada que ver con lo que pase en cripto, por ejemplo. O en otro tipo, en arte o en otro tipo de activos. Entonces, en la medida en que podamos dentro de nuestro portafolio tener diversificación, como decía Juanpa, en moneda, en país y en activos no correlacionados, ya lo que pase afuera obviamente afecta, pero no destruye todo tu portafolio. Eso es un gran punto. Eh, y yo creo que el ejemplo que diste es perfecto. Es decir, si todo mi patrimonio está invertido en las Magnificent Seven, en las 5 o 10 empresas importantes de inteligencia artificial, y eso en efecto termina siendo una burbuja y eso estalla, pues mi portafolio va a estallar. Pero si yo tengo un poquito en eso, pero un poquito, como tú decías, en bienes raíces en Colombia, un poquito en Bitcoin y un poquito en bonos del tesoro del gobierno de Japón, ¿no? Como para dar ejemplos extremos, pues que todo se destruya al mismo tiempo es prácticamente Sí, eso imposible, no pasa. ¿no? Entonces, si en caso tal de que estalle esta burbuja, no queremos tener 100% concentrada nuestra riqueza en un mismo tipo de activo. ¿Qué pasó en el 2008? La gente tenía 100% de exposición en casas y en bienes raíces. Y Cuando eso cayó y apalancados. apalancado con mucha deuda, cuando eso cayó 30, 40, 50, 60%, la gente no pudo y no tuvo cómo pagar esa deuda, le tocó entregarle esas propiedades a los bancos y bueno, el sistema terminó reventándose. Lo otro que es muy importante es nuevamente entender los ciclos de deuda, esos ciclos de euforia, tratar de pensar en qué punto del ciclo estamos. Hoy en día estamos en tasas, digamos, punto medio, no históricamente bajas como las vimos en la pandemia, casi llegando a niveles de cero, pero tampoco por encima de 10 o 15 como las tuvimos por allá en los años 80. Digamos que las tasas, por lo menos en Estados Unidos, están alrededor del 5, 5 y cacho. Lo mismo en Colombia, la tasa no está en sus máximos históricos, pero tampoco está en sus mínimos. La tasa eventualmente, lo que dicen los expertos analistas, va a continuar bajando en Estados Unidos, en Colombia y en el resto de países del mundo. Ya se siente algo de desaceleración económica, la inflación viene cediendo y todas esas son señales de que la tasa de interés pueda eventualmente llegar a bajar. Eso va a hacer que la economía vuelva y repunte un poquito, pero hay que estar atentos a los niveles de deuda. Y finalmente, y muy importante, Negrita, mantener la calma. La gente cree que cuando estallan las burbujas el mundo se va a acabar y el mundo no se ha acabado. Sí, estalló la burbuja de las .com, eso cayó 50, 60, 70%, pero las cosas rebotan, las cosas vuelven y cogen inercia. Yo soy un fiel creyente de que el mundo seguirá evolucionando. La inteligencia artificial sin duda llegó para transformar todas las industrias de este planeta, nos va a volver más productivos, nos va a generar más riqueza. Obvio, hay que estar atentos, pero hay que estar tranquilos también. Y si en caso tal de que llegara a estallar una burbuja y todo se pone barato y en descuento, también es momento de tener cabeza fría, tener calma y, ¿por qué no?, doblar apuestas y apostarle al futuro. ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo peor, el no mantener la calma es lo que puede generar no solo angustia y que uno tome decisiones completamente basadas en la emoción que, eso sí con seguridad, van a destruir el portafolio de todos. Entonces, yo creo que con estos tips que acabamos de dar de qué es lo que tiene que tener un portafolio, ya va a estar uno protegido ante cualquier eventualidad, manteniendo la calma siempre. Y yo cierro con dos recomendaciones de libros. Uno, muy chévere para entender la historia, El patrón Bitcoin, que de pronto el título suena a que es solo de Bitcoin y no, es una clase magistral
de historia económica. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué se han creado muchas de las burbujas a través de nuestra historia? Y eventualmente, ¿por qué Bitcoin termina siendo una revolución monetaria también? El patrón Bitcoin de Safe Dynamos. Y otro que nos gusta mucho recomendar acá, hablando de emociones, La psicología del dinero de Morgan Housel, negrita. Importantísimo entender nuestra psicología, nuestras emociones, cuando estamos frente a un panorama de tanta angustia y de tanta incertidumbre. Así que nada, espero les haya gustado el episodio de hoy, espero hayan aprendido y espero les sirva también para prepararse de cara al futuro. A A seguir seguir aprendiendo. aprendiendo.